Nuestra sesión de hoy. Por acá hace demasiado calor. Muy bien, ahora sí. Listo. Hoy vamos a, bueno, ya les ha presentado Arnold el curso. Vamos a ver lo que es la inteligencia emocional y el desarrollo socioemocional. Y hoy el curso con el que vamos a empezar es Fundamentos de la inteligencia emocional. El propósito de este módulo, de esta sesión, el propósito de esta sesión, ay, se me chicó, es comprender qué es la inteligencia emocional, cuál es su origen teórico, sobre todo en el contexto escolar, cuál es el rol que el docente va a desempeñar en los procesos de aprendizajes, porque está muy ligado, ¿ya? Muy ligada a la inteligencia emocional, muy ligada al aprendizaje. Entonces, vamos a aprender hoy sobre eso. Vamos a ver el concepto de inteligencia emocional, algunos aportes teóricos principales. Les he puesto un par de aportes de Goleman, de la teoría de Goleman, y también les he puesto desde la visión del conductismo, que es importante entenderlo. Luego vamos a desarrollar el modelo de Goleman sobre los principales, o la escala, ¿no?, que tiene los principales componentes de la inteligencia emocional. Vamos a investigar también cuál es la relación entre emoción, cognición y aprendizaje, y ir viendo cuáles son esos mitos frecuentes. Algo que les he puesto por aquí, creo que también son señales de alerta, me parece. No. Eso es para la siguiente clase. Entonces vamos a ver mitos frecuentes sobre las emociones en la escuela. Bien, entonces vamos a empezar nuestra sesión de hoy. ¿Es la primera vez que ustedes toman un curso con nosotros o ya nos han acompañado? ¿Ya nos han acompañado? ¿Sí? Primera vez, primera vez, primera vez. Muy bien. ¿Y qué expectativas tienen del curso antes de empezar? Yo ya les conté cuál es el objetivo del curso. Ahora me gustaría conocer qué expectativas tienen ustedes respecto a este curso. Muy bien, aprender para que pueda comprender a sus estudiantes. Bien. Ya están, ¿ustedes trabajan en aula? ¿Están dictando clase? ¿Están acompañando de repente en la escuela? Muy bien, Fernanda. Manejar emociones propias y de otros. Bien. Ok. ¿Quieres algunas estrategias para trabajar con el espectro autismo o neurodivergencia? Ujú. Bien, Brixelis. Ok, muy bien. Entonces, veo más o menos por aquí distintos intereses. Ojalá que pueda, no, ojalá, me voy a esforzar para poder cubrir las expectativas que tienen. En esta primera clase vamos a trabajar de forma general, ¿ok? Vamos a ver estos fundamentos, como dice el curso. Es importante tener conocimientos o tener la base teórica, ¿ok? Después de ello, ya empezamos a desarrollar las otras estrategias que conviene y que se necesitan para aprender lo que es inteligencia emocional. Muchas veces en la escuela nosotros vamos y no es que solamente vayamos al colegio para que nos puedan enseñar contenidos académicos, ¿no? Nosotros, sobre todo quienes están dirigiendo un aula, enseñan también desde sus emociones, ¿no? Desde el tono de voz que utiliza, desde la forma en cómo corrige, la manera en la que responde cuando hay un error dentro del aula o
cuando se genera un conflicto. Desde allí nosotros ya estamos enseñando, solo que esta enseñanza no es una enseñanza que nosotros la diseñemos, la propongamos, ¿no? Hagamos así como cuando diseñas tu clase, una estructura. Eso más que todo es como un acompañamiento que se le da a los estudiantes y es el aprendizaje que se hace la enseñanza que se hace inconscientemente, ¿no? Y el aprendizaje que los estudiantes, que quienes están delante de nosotros, también van adquiriendo de manera involuntaria. Entonces, la inteligencia emocional nos va a permitir entender lo que nosotros sentimos. Por ahí leía, ¿no? Mi interés es entender mis propios sentimientos para poder entender a otros. Y es que en realidad eso es lo que nos permite entender o lo que nos permite desarrollar la inteligencia emocional. Es que tú puedas entender, puedas analizar tus propias reacciones y sobre todo que a través de este análisis puedas vincularte mejor con las demás personas, relacionarte mejor. Sobre todo en el contexto educativo, ya esto es especialmente relevante porque el estado emocional que tiene el docente va a influir directamente en cómo está el clima del aula, en cómo se da la motivación, por ejemplo, de sus estudiantes, ¿no? En cómo es la relación entre ellos, que tiene que ver con la convivencia escolar y también la disposición que tiene el estudiante para aprender. Yo trato de hacer siempre esta reflexión y es que imagínense ustedes la escuela como un ambiente en el que siempre hay quejas, solo son reclamos, no valoran el esfuerzo que uno hace. Aunque uno se esfuerce por hacer algo, siempre tiene una crítica negativa hacia eso. ¿Les gustaría estar en un ambiente así? Y en el que incluso equivocarse es un fracaso, ¿no? Está mal. ¿Les gustaría estar en un ambiente así? ¿Les gustaría levantarse e ir 7 de la mañana a pasar 5 o 6 horas en un ambiente así? ¿Cierto? Sin embargo, hay chicos que tienen que soportar eso, que tienen que soportar a docentes cansados, docentes maltratados por la misma, digamos así, por la misma forma de la exigencia del trabajo, ¿no? La poca remuneración, la alta exigencia, la demanda que tienen, las propias, también demandas, ¿no? De personales, familiares. Entonces, sí es cierto que el estado emocional de quien dirige el aula va a impactar en cómo se llevan los chicos, en cómo resolvemos situaciones, problemas, en cómo guiamos o cómo mostramos a los chicos cómo solucionar o cómo atender y sobre todo en cuán dispuestos están o cuán comprometidos están tus estudiantes para contigo. Mejor trato, mejor resultado. Si no hay un buen trato, se rompe este vínculo o ni siquiera se llega a formar el vínculo docente-maestro para que exista este compromiso y esta estrecha relación que se necesita. No es solamente yo llego y ser un buen maestro, es también esta parte en la que tienes que conectar. También, Tabita, el poco, o sea, hay varios factores que influyen y en realidad es agobiante, ¿no? Y es desgastante y demandante el tener que trabajar con a veces muchos factores en tu contra. Sin embargo, aquí viene esta parte, ¿no? En la que nosotros vamos a ir haciendo también un poco de autorreflexión, ¿ok? Vamos a ir haciendo también un poquito de análisis de qué es lo que podemos dar, hasta cuándo podemos dar, qué es lo que podemos esperar también de nuestros estudiantes, ¿ok? Porque es parte del resultado de nuestro trabajo. Porque ¿cuál es el propósito del que enseña? Sí, Yocuaira, abruma mucho. ¿Cuál es el propósito del que enseña? ¿Dictar su clase todos los días o generar aprendizaje? ¿Cumplir su programación, sea como sea y cueste lo que cueste? Generar aprendizaje, exacto, generar aprendizaje. Y sí, voy a tomar las palabras de Verónica y que este aprendizaje pues tenga significancia, ¿no? Que impacte, que impacte. Muy bien, entonces, ustedes, ¿qué emociones
creen o qué emociones han identificado que aparecen en la práctica diaria? Como docentes, como acompañantes, de repente si no están en su rol de docente, como acompañantes, como madres de familia, padres de familia, ¿no? Como cuidadores. ¿Qué emociones aparecen con frecuencia en su cotidianidad? Ya, vayan comentando mientras yo les voy, contando un poquito. Em, Cuando nosotros vayamos aprendiendo lo de inteligencia emocional, no quiero que se centren mucho, o me gustaría que no se centren mucho en la idea de controlar, porque en realidad no se trata de controlar las emociones o de inhibir eso que sentimos, ¿no? No es esa la intención del desarrollar inteligencia y también la parte socioemocional, sino se trata de que nosotros aprendamos a reconocer lo que sentimos. Primero, cómo es que nuestro cuerpo manifiesta eso que estamos sintiendo. Luego, comprender eso que estamos sintiendo. Y una vez que pasemos por esos dos procesos, el de entender lo que sentimos y reconocer lo que sentimos, o primero reconocer y luego entender, vamos a pasar a lo que es la gestión, ¿ok? La gestión es muy distinto del control. Y eso es lo que busca en este concepto o en esta ruta del desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Ok? Sobre todo para que nosotros podamos desarrollarlo dentro del contexto de enseñanza o dentro del contexto educativo. Entonces, por acá me van diciendo ustedes frustración, felicidad, ¿qué más me ponen? Enojo, estrés, baja tolerancia, frustración, ¿no? Cansancio, tristeza, miedo. Ajá, muy bien. Esas son las más frecuentes, ¿cierto? El cansancio, también la satisfacción, también la alegría, también la preocupación. Y pasamos a veces así por un vaivén de emociones, ¿cierto? Entonces, estas emociones están siempre presentes en el acto educativo, en nuestra cotidianidad, aunque nosotros no siempre las estemos nombrando, ¿verdad? No siempre está, ay, estoy triste, no, pero pasan, las reconocemos ¿por qué? Porque estas se manifiestan a través de un comportamiento, ¿cierto? A través de una muestra de una conducta. Muy bien, entonces vamos a ir viendo ahorita qué es la inteligencia emocional, ¿ya? A ver, ahí se ve, ¿cierto? Creo que ahí se ve mejor. Muy bien, ¿qué es la inteligencia emocional? Eh, Hay dos corrientes, digámosle así, que les estaba yo comentando que les he puesto o sobre lo que he armado en la clase de hoy. Es sobre la filosofía conductista, ¿ok? Y la otra es la filosofía cognitivista. Pero yo quiero que nos centremos mucho más en la filosofía o en la forma de ver esto desde el ángulo conductista. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional no se explica como un proceso que es mental o un proceso que es interno. En primera instancia, las emociones son respuestas adaptativas que cumplen una función dentro de, ¿ok? Van a cumplir la función, por ejemplo, el miedo cumple la función de huida o de escape, ¿no? O de afrontamiento. Pero lo que busca o su función principal es preservar la vida de nosotros. ¿No? Entonces, ¿el miedo es malo? No, porque el miedo va a evitar que tú mueras. Eso es lo que busca, por eso es que es una respuesta adaptativa. Pero esta inteligencia, ya cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, no explico por todo, por lo que pasa acá, por lo que pienso, sino más bien por las conductas que mostramos, que son estas conductas observables y son conductas aprendidas, que sobre todo le permiten a la persona responder de manera adaptativa. Es decir, por ejemplo, si tenemos una crisis, ¿no? En el aula, un niño se fracturó una pierna, yo entro en pánico,
Entonces entro en pánico, no sé cómo actuar y no respondo ante las crisis. Entonces, eso es cuando yo no estoy preparada, no estoy entrenada para atender esto. Sin embargo, cuando mi emocionalidad está desarrollada, cuando mi inteligencia emocional está desarrollada, ante eventos así, yo sé cómo actuar. Por eso es conjunto de conductas aprendidas, ¿ok? Y que son observables y que sobre todo permiten que la persona pueda responder de manera adaptativa. En vez de entrar en una crisis de nervios, yo empiezo a, por ejemplo, aplicar primeros auxilios, ¿no? O a de frente llamar a por ejemplo, al servicio de emergencia, ¿no? Al 116 es en Perú, al 106, perdón, en Perú, ¿no? O de repente empiezo, ya dirijo cómo hay que organizarse, paro a la gente, llamo, busco enfermería, delego a las personas. Entonces, tienes esta capacidad para poder atender o para poder afrontar la situación de riesgo. Entonces, desde aquí, desde este enfoque, las emociones van a comprender funciones, ¿ok? Ahora, el otro concepto de lo que es la inteligencia emocional, se dice que es la capacidad de reconocer, ¿ok? ¿De reconocer qué? Reconocer nuestras emociones, comprender cómo estas emociones van a influir en lo que pensamos y en lo que hacemos. También dice que debemos regular nuestras respuestas emocionales y esto va a permitir que nosotros nos relacionemos de manera más saludable con los demás. ¿Qué concepto les pareció mucho más sencillo? El entender que las emociones es un proceso o es un conjunto de conductas que son observadas y que son aprendidas, o decir que es un proceso interno. A mí me parece que la segunda o la primera opción de que son conductas es más fácil de entenderla. ¿Por qué? Lógicamente, el poder manifestar estas conductas, va a hacer que nosotros aprendamos a conocernos. ¿Ok? Entonces, digamos así que para la ciencia, ¿ok? Las emociones no es que sean buenas y malas, las emociones son adaptativas, las emociones cumplen una función, acuérdense, sobre todo en situaciones que son desafiantes, ¿ok? Entonces, yo aquí les ponía, la inteligencia emocional no implica evitar esto que estoy sintiendo, por ejemplo, enojo, frustración, ¿no? No implica, sino que yo aprenda a identificar esto que estoy sintiendo y sepa gestionar esto que estoy sintiendo. Un ejemplo que siempre les pongo, por ejemplo, a los niños en los primeros grados. Ahorita justo que se han iniciado las clases, ¿no? Va a pasar este proceso de adaptación, va a pasar que hay niñitos que suelen hacer bromas, molestar a otros, ¿verdad? Allí, por ejemplo, una inteligencia emocional adecuada ayudaría a que, por ejemplo, estas niñas o niños que son fastidiados o que son víctimas, ¿no? De los abusadores o acosadores, entonces puedan utilizar el enojo o la frustración para colocar límites, ¿no? En vez de decir, ay, no me jales el pelo, deja de molestarme, poner un límite. Con ese enojo, poner un límite. Por favor, deja de molestarme. Yo no respondo muy bien cuando me enojo, así que no me busques, podría ser una respuesta, ¿cierto? Muy distinta, ay, deja de molestarme. ¿A cuál harías caso tú? ¿Cuál te impactaría más? ¿El rogarte o el exigirte? El exigirte. Yo te mando que no me molestes y te estoy avisando que van a haber consecuencias si sigues molestándome, ¿cierto? Entonces, para eso sirven estas emociones y eso es lo que buscamos con la inteligencia emocional. No es que yo agarre y meta golpe a todo, sino que aprenda a utilizar, a gestionar esto que me ocurre en el momento que requiero. Ahora, para eso, ¿ya? Para eso es importante entender este cuadrito que les he puesto aquí, ¿ya? Les decía que desde el enfoque conductista, las emociones se comprenden en función de las respuestas conductuales, el contexto en el que ocurren y las consecuencias. Por ejemplo, el contexto en el que ocurre, el niño que me está jalando el pelo, o la niña que me está jalando el pelo o que me patea cada rato el asiento, ¿no? Que está que me molesta y a cada rato me tiene así en el asiento. Ahí es el contexto. En el aula, la compañera de atrás que está interrumpiéndome constantemente.
Respuesta conductual es ¿qué le voy a decir? ¿No? ¿Qué le voy a decir? Es, por ejemplo, yo, ay, si le respondo así nada más, ¿no? E insiste, e insiste, e insiste. Cuando nosotros vemos este cuadrito en lo que dice contexto, respuesta y consecuencia, aquí vamos a tomar en cuenta esto. El contexto es el dónde, es decir, ¿qué ocurre? Lugar, personas, clima social, ya el estado de ánimo, por ejemplo, de la persona, el pensamiento, el nivel de estrés en el que puede estar y el disparador, es decir, ese evento que inició la secuencia de cosas, ¿no? En el ejemplo que les estoy dando, la niña que me está molestando y a cada rato me está empujando en el asiento. ¿Cuál es el disparador? El disparador. Ya me colmó la paciencia, ¿cierto? Y de repente yo soy una niña que no sé gestionar mis emociones y me volteo y le doy un manazo. Eso fue la respuesta, el darle un manazo, ¿cierto? Voy y le pego. Le doy un manazo, le jalo el pelo, le tiro sus cosas, la respuesta que sea. Aquí está la segunda parte, es el qué. ¿Qué sucedió? Las acciones motoras, lo que se hace físicamente, voltearse y golpear. El lenguaje puede ser no verbal, el lenguaje, ceño fruncido, mirada hiriente, ¿no? Es el lenguaje, el tono de repente deja de y no sé qué cosas le puede decir, ¿no? Y la fisiología, por ejemplo, el que yo ya esté sudada, que mi postura esté en postura de pelea. Entonces, todo eso es lo que se observa. Y la tercera parte, que vendría a ser el resultado, nosotros le conocemos como la consecuencia, es qué ocurre después. Mismo ejemplo, la niña me está molestando, es el dónde. El qué es el golpe que yo le doy. Y la consecuencia es de repente que la niña que me molestaba llore y a quien le estaban molestando en el principio quede como la conflictiva o que el maestro o que el docente o la docente vea justamente ese momento en el que devuelve el fastidio, devuelve el maltrato, en el que responde y sea castigada por ello. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué cambió? Cambios en el entorno tras la acción, las reacciones ajenas, cómo respondieron las personas en el entorno y el resultado. Este resultado es lo que dice lo que dice el conductismo acerca de cómo se va desarrollando esta inteligencia emocional. Y es que las consecuencias, ya, las consecuencias de dichas respuestas que se tienen en el entorno van a reforzar la aparición de esa conducta. ¿Ok? Entonces, la inteligencia emocional se va a expresar en la capacidad en la que las personas aprenden de forma adecuada o formas adecuadas de reaccionar emocionalmente, pueden modificar estas conductas impulsivas y también pueden adquirir repertorios conductuales que favorezcan la convivencia, que favorezcan la autorregulación y el aprendizaje. ¿Okay? Entonces, eso es lo que buscamos desarrollar con la inteligencia emocional. No es que yo vaya por todo el mundo echándome mis golpes porque yo soy así, porque así me defiendo. Y es que yo vaya por el mundo entendiendo las respuestas que puedo dar, la función que cumple en ese momento, lo que voy a hacer y la consecuencia de mis actos. ¿Listo? Entonces, ese es el plan de desarrollar esta inteligencia emocional. Les pongo un ejemplo. Ya, imagínense, ¿no? Una docente está dictando su clase, los chicos están haciendo bulla ya, secundaria, están haciendo bulla por allí, no le prestan atención, lanza sus preguntas y suena cri, cri, cri en el aula, ¿no? Los demás están en su onda y ya la maestra está frustrada, acalorada, frustrada, no logra enganchar, si tiene desarrollada la inteligencia emocional, la docente va a poder reconocer esa emoción. Y en vez de gritar, ¡Jane, escúchenme! Estoy hable y hable como loca aquí y nadie me presta atención. En vez de hacer eso, la inteligencia emocional, si la tiene desarrollada, le va a permitir que pueda reconocer esa emoción, eso que está sintiendo y escoger cómo actuar. ¿Ok? Por ejemplo, si yo fuera esa docente que ya estoy así, aquí a una gotita de que se rebase mi vaso de paciencia, yo me sentaría, no diría nada y los dejaría hablar. Alguien por ahí se daría cuenta
que estoy incómoda por el comportamiento que tiene. No necesite gritar, ¿verdad? Porque es como yo entiendo. Yo sé, yo estoy enojada, yo estoy molesta, pero yo decido cómo responder ante eso que yo estoy sintiendo, porque a las finales no son las otras personas las responsables de lo que yo sienta, sino yo mismo. Y yo soy responsable de gestionar esto que estoy sintiendo. ¿Listo? Entonces, ese es el contexto o eso es lo que se busca con el desarrollo de la inteligencia emocional. Así que para ir cerrando esta primera parte, acuérdense, la inteligencia emocional la definimos de esta manera, ¿no? Capacidad de reconocer, de entender y de gestionar lo que nosotros estamos sintiendo, nuestras propias emociones. Y también es la capacidad que tenemos de poder identificar e influir en las emociones de los demás. Esa es la inteligencia emocional. Reconozco, gestiono y atiendo lo que yo estoy sintiendo, pero también a través de eso reconozco lo de las otras personas y tengo la capacidad de influir en las emociones de las otras personas. Bien, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vale, muy bien. ¿Y por qué se la llamará inteligencia emocional? ¿Por qué, Jessica? ¿Por qué se tiene que decir que es inteligencia emocional? Tradicionalmente se consideraba solo inteligencia a la capacidad que nosotros podíamos desarrollar cognitivamente o intelectualmente, ¿cierto? Que estaba mucho más centrado a lo que es la lógica, mucho más centrado, por ejemplo, al tener vastos conocimientos en lo que son matemáticas, ciencias, en el lenguaje, ¿cierto? Sin embargo, a partir de los años 90, ya del 83 en adelante, sobre todo en los 90, Daniel Goleman lanza su teoría, que no es teoría. Ustedes me van a decir, esta Jessica es pero chancadora, no se le pasa nada, fastidiosa, sí, no es teoría porque no está aprobada. Así que digamos que es una, como él la vende, es una teoría humanista. No tiene ciencia porque van a investigar de eso, ¿ya? No tiene ciencia porque no ha cumplido ciertos requisitos para ser probada. Sin embargo, si es un constructo o si es una idea más que todo, una filosofía en la que busca, ¿no? En la que busca demostrar que hay tres procesos dentro de que van a ayudar a que se vaya desarrollando, así como hay inteligencia intelectual, también hay inteligencia emocional. ¿Ok? Entonces, lo que va hablando Goleman es acerca de, por ejemplo, el procesamiento de la información. Entonces, así como tienes esta capacidad de poder resolver problemas matemáticos, también puedes tener esta capacidad de poder, por ejemplo, analizar tonos de voz, identificar o leer a las personas, ¿no? Leer gestos, tonos de voz, sensaciones físicas. Es como, es como que dice, tú te das cuenta, ¿no? Como que sientes las vibras, ya. Bueno, algo así es lo que dice esta teoría, ¿no? Que el procesamiento de la información también requiere esta capacidad para que se puedan analizar estas cosas que no son físicas, ¿ok? Gestos, tonos de voz, sensaciones físicas, y que a través de este análisis se pueda dar una respuesta lógica. También Goleman habla de de esta segunda razón, que es la adaptabilidad. Y dice que la inteligencia se define como esta capacidad de poder adaptarme al entorno. No es que yo soy serio y serio me quedo y serio voy a estar por toda la vida, ¿no? Sino que nos podemos adaptar al entorno. Otro de los aspectos que habla este concepto de adaptabilidad es que no te sirve de mucho, digámoslo así, tener vastos conocimientos si de repente no sabes cómo manejar la frustración. O imagínense ustedes, un científico que no sabe cómo, no es resiliente, ¿ya? Y no logra terminar sus investigaciones porque a la primera se derrumba, es decir, no tiene resiliencia.
¿no? Se rinde, no sabe trabajar en equipo de repente, ¿no? No sabe manejar el estrés. Cuando no le funcionan las cosas, grita y bota a todos sus trabajadores. Imagínense poder trabajar con una persona así. ¿Se podría? Está difícil, ¿cierto? Está difícil, sí. Ah, lo que dice acá Yocuaira, ¿no? Dice que pasó de ser una moda corporativa a una herramienta de supervivencia básica. Justo les voy a decir esto. Hay unos datos curiosos, ¿no? Por ejemplo, Google en el año, a ver, déjenme acordarme, um, creo que fue entre el 2010 al 20, pero fue por el 2016, no me acuerdo muy bien el año, pero Google inició un proyecto que se llama Aristóteles. En este proyecto lo que buscaba era descubrir por qué para algunos equipos se hacía mucho más fácil hacer cosas, tenían mucho éxito y para otros no, cuando ambos tenían el mismo nivel de coeficiente intelectual. ¿No? O sea, eran de 110, 120, 130 para arriba. Entonces, quiso saber, ¿no? Quiso comparar. ¿Por qué es que, a pesar de que tienen las mismas capacidades intelectuales, por qué a algunos equipos les va muy bien, tienen éxito y otros no? Y eso, con este proyecto Aristóteles de Google, ¿no? No querían ver tanto el coeficiente intelectual, sino el factor determinante que lograron descubrir que era la seguridad psicológica. ¿Ya? Que es una especie de el poder trabajar en equipo, el poder desarrollar estas habilidades comunicativas, el habla asertiva, por ejemplo, la escucha activa, que tienen que están o que los agrupan dentro de lo que es la seguridad psicológica, ¿no? Que era una forma en realidad de aplicar la inteligencia emocional al grupo. Mientras que para otros tomar riesgos era, pero lo último que iban a asumir, para otros esta seguridad, ¿no? Esta seguridad les ponía en ventaja. Por eso les ponía aquí, ¿no? Datos curiosos, esto de aquí. Hay muchos estudios que sugieren que el éxito profesional depende más de la inteligencia emocional que el del coeficiente intelectual. Este 80-20 es una ley de Pareto, no sé si Pareto creo que se llama. Es siempre esta métrica, ¿no? 80-20, 80-20. Los resultados no son tan, digamos, exactos, les he puesto así en general, porque también, por ejemplo, hay un estudio de del Carniag, por ejemplo, de la Fundación Carniag, que también determinaron, ¿no? Que el 85% del éxito financiero se deben sobre todo a las habilidades de inteligencia o de ingeniería humana, como los identificaron ellos. ¿Qué era la ingeniería humana? Era, por ejemplo, las características de la personalidad, era la capacidad de poder comunicar, el saber negociar, ¿no? El poder liderar. Miren, ingeniería humana, así lo delegaron ellos, ¿no? Hablamos de personalidad, es el tipo de persona, características que tienes, que también puedes ir desarrollando. No es porque yo sea del tipo tímido, no puedo desarrollar otras características. No es tan fácil, pero tampoco es que no lo puedas hacer. Por ejemplo, decía Carnier que la capacidad comunicativa, las capacidades de liderazgo y sobre todo el poder negociar, que tiene que ver mucho con el desarrollo de las habilidades de resolución de conflicto, ayudan un 85% a tener éxito. ¿Ven? El 15% era conocimiento técnico. Miren este valor, miren cuán importante o cuánta importancia ha tomado el desarrollar esta inteligencia emocional.
Y de repente a ustedes les habrá pasado que estudiaron con un compañerito que les decíamos cerebrito, ¿no? El más hábil, el más inteligente, pero de repente por allí tenía dificultades para poder agruparse, para poder trabajar en equipo, para poder lidiar con personas de carácter distinto al de ellos, ¿no? Que sean histriónicos, no, que sean mucho más amigueros, mucho más conversalones, menos enfocados. Y cuando uno resulta o cuando uno va a medirse, esto digámoslo así en criterio general, ¿no? ¿Quiénes han obtenido de repente mejores posiciones? ¿Quiénes tienen mejor roce social? Son justamente estas personas, ¿no? Que han desarrollado estas habilidades, porque esto tiene que ver con las habilidades blandas, eso que nos diferencia a uno del otro. Misma formación, mismo coeficiente intelectual, mismas habilidades técnicas, pero las habilidades blandas son las que van haciendo la diferencia entre uno y otro. Y esto tiene que ver con la inteligencia emocional. Entonces, ¿para qué nos va a servir desarrollar la inteligencia emocional? Miren, nos va a permitir que nosotros reduzcamos el estrés. En vez de, vuelvo a este ejemplo de la maestra que no le prestaban atención, en vez de gritar y hacer que mi día vaya mal por esta aula, por esta clase que no participó en mi sesión o en mi clase, yo me siento tranquila, espero a que estén dispuestos y no están dispuestos, simplemente no doy mi clase y me evito todo el estrés y toda la molestia. ¿Tendré que recuperar la clase? Sí, les dejaré un trabajo, ya elaboraré alguna estrategia que me ayude a mitigar este tiempo que perdimos, pero yo fresh. ¿Ven? Reducimos el estrés. Mejora la comunicación. No necesito gritarles para darles a entender que yo no estoy de acuerdo con lo que se están comportando o cómo se están comportando. Guardo silencio, me siento y la otra persona entenderá, ¿no? O el otro grupo entenderá. Y otro dice, otra característica que nos sirve para asumir liderazgos. Ahora, el liderazgo solamente es de la persona que dirige, que da la idea, que la pauta, no. Hay distintos tipos de liderazgo. Pero el desarrollar esta inteligencia emocional me permite que yo desarrolle capacidades de liderazgo. Bien, vamos a seguir aprendiendo. ¿Cuáles son estos principales aportes teóricos de la inteligencia emocional? Y aquí voy con lo que les comentaba de estos aportes, ya de tanto la parte humanista, cognitivista, como también de esta parte conductista, que me interesa a mí mucho que ustedes también vayan entendiéndolo de esa manera. Entonces, la inteligencia emocional se entiende como este saber gestionar lo que sentimos e identificar lo que sentimos para poder mejorar las respuestas que vamos a tener, o sea, cómo nos vamos a comportar. Entonces, este concepto de inteligencia emocional surge cuando se cuestiona, ¿no? Que el rendimiento académico no es solo lo que se necesita, ¿ya? Porque las emociones también están ligadas a la atención, también están ligadas a la emoción, a la memoria, también están ligadas a la condición o a la motivación que yo voy a tener respecto a cierta actividad o tema, ¿ya? Entonces, en el ámbito educativo se adopta este enfoque de Goleman por la estructura que tiene, por la aplicabilidad conceptual, se toma también porque es bastante práctico. ¿Ya? Esta teoría o estos conceptos que postula Goleman son muy prácticos, sobre todo para nosotros llevarlos al campo de la docencia, ¿no? De nuestra cotidianidad. Sin embargo, esta visión tradicional, ¿no? Esta visión conductista, cognitivista tradicional, donde se entendía como lo importante es el coeficiente emocional, quedó no desplazada, pero quedó al mismo nivel de la importancia de lo que es desarrollar la inteligencia emocional. Así como desarrolla las competencias intelectuales, también es importante desarrollar las competencias emocionales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se empezó a entender que el aprender era un proceso integral, no solo conocimiento, sino también desarrollar habilidades, ¿ok?
Entonces, al entender esto, se empezó a enfocar o se empezó a descubrir que las emociones van a influir también en los procesos cognitivos o en los procesos, por ejemplo, de la atención, en los procesos de memoria y en los procesos de motivación. Entonces, ¿cómo influyen, por ejemplo, en el proceso atencional? ¿No? Ahí les he puesto, el estado emocional determina en qué y en cuánto tiempo una persona puede concentrarse. Y esto tiene que ver con los umbrales con los umbrales de atención. Al principio, cuando nosotros recién nacemos, la atención es mínima, ¿cierto? Y es más instintiva. A medida que vamos creciendo, se va desarrollando la atención, se van incrementando los umbrales de atención. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo es que yo creo que cuando se desarrolla la atención? Cuando el niño empieza a entender el concepto de permanencia. Porque antes, si yo le muestro un objeto a un niño a los 2 primeros meses, le muestro un objeto, a los 3 le muestro un objeto y lo oculto, ya dejó de existir para el niño. Si no lo ve, no existe. Pero a partir de los 6, 7 meses empieza a aparecer este concepto de permanencia, ¿no? Yo le muestro un objeto, si lo escondo, el niño lo busca. Ahí se va desarrollando este concepto de permanencia. Y es aquí cuando se va entendiendo, cuando nos damos cuenta que se está desarrollando lo que es este proceso de atención, ¿ok? Entonces, la neurociencia, ¿okay? O la neuropsicología indica que cuando hay elevados niveles de cortisol, es decir, cuando los factores o cuando los síntomas de ansiedad, ¿no? El miedo, cuando estas emociones de frustración, miedo, temor nos embargan, reducen esta capacidad atencional. ¿Por qué? Porque el cuerpo entra en estado de vigilancia, es decir, en estado de alerta. ¿Qué es lo que busca el miedo? ¿Se acuerdan que les dije al inicio? El miedo es una función de supervivencia. Y lo que busca es que nosotros nos mantengamos vivos, ¿cierto? Por eso es que cuando el miedo te controla, tú no piensas. Tu única posibilidad es el escape, el miedo el escape, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que busca esto? Ay, ¿qué es lo que dice, no? Que cuando hay ansiedad, cuando las emociones que nos embargan son frustración, miedo, temor, ansiedad, reducen esta capacidad atencional. Mientras cuando yo estoy más seguro, cuando estoy confiado, estoy contento, estoy comprometido, tengo esta seguridad, ¿ok? Mi interés o mi atención está más alta, entonces me favorece. ¿Listo? Esos son los, digamos así, los versus, los conflictos entre tener buenas, ¿no? Buenas cartas para manejar lo que son las emociones cuando no se tienen estas habilidades para manejar las emociones. También, ¿qué otro factor está involucrado? La memoria, ¿no? Dice que las experiencias cargadas emocionalmente tienden a recordarse con mayor facilidad. A ver, ¿ustedes saben manejar bicicleta? Bien. ¿Aprender a manejar bicicleta fue divertido o fue tortuoso? Divertido. Yo sí, aunque me caí mucho. Muy bien. Gracias, Yokoi. Aquí hemos activado un recuerdo, un aprendizaje. Ah, fue divertido, me golpeé, pero fue divertido. Ahí hay algo, está cargado de emocionalidad, ¿verdad? Me costó y lo logré. Entonces, estas emociones que están cargadas, estas experiencias que están cargadas de lo emocional, se recuerdan mucho más fácil, ¿ok? Se recuerdan mucho más sencillo. Y es más, la evocación del recuerdo es mucho más fidedigno. Mi papá me dio la seguridad. A mí me quitaron las rueditas y ya ándate muchacha por ahí, bien cortada de las piernas, pero bien manejando bicicleta. Ajá, para todos es distinta la experiencia, ¿cierto? Pero esta carga emocional es lo que va a facilitar la evocación de ese recuerdo.
Lo mismo, cuando es una actividad o una experiencia difícil, dura, ¿no? Cuando de repente esto que está ligado al recuerdo es una emoción muy intensa, entonces cuesta mucho recordar, bloquea la recuperación de la información. ¿Listo? Pasa, por ejemplo, cuando hemos pasado por accidentes o traumas. Entonces, no lo puedes recordar ahí mismo, porque esto que estás sintiendo es mucho, te desborda, es mucho más grande, no es gratificante. Entonces, esto puede bloquear la recuperación de la información. Y el otro factor es la motivación. Entonces, cuando la adrenalina es una emoción, no, no, la adrenalina es una hormona que genera, por ejemplo, esta hormona o este neurotransmisor que genera. Eh, me estás haciendo pensar allí, a ver. Inhibe el miedo, por ejemplo, la adrenalina. Este, no piensas, o sea, no está siendo lógico en ese momento, está siendo mucho más instintivo cuando hay estos estallidos de adrenalina, ¿no? Mm, más que todo físicos. ¿Qué más hace la adrenalina? Bueno, te envalentona más, pues respiras más rápido, tienes así como que golpes de energía, por lo tanto, no es una emoción, más que todo es una segregación de una hormona que genera procesos químicos, ¿no? Que genera procesos químicos. ¿Qué dice? ¿Cómo puedo tranquilizar a una persona que vive en el pasado? Ah, dile que no piense en el pasado, no, mentira. ¿Cómo la puedes tranquilizar? ¿De qué manera? ¿Vive en el pasado? ¿De qué manera? ¿Un pasado bueno? ¿Un pasado malo? ¿Un pasado duro? ¿Un pasado fácil? Si ha sido un pasado duro, conectar con lo que estás sintiendo, ¿no? Si entiendo lo que hayas sentido, fue muy duro lo que te pasó, cosas como, este, que conectes, ¿no? Que valides. Si yo le digo, ay, ya, tantas veces me has contado esto, ya supera al hombre, ya, estamos en el presente, te vas a quedar ahí amargado, eso no va a ayudar. ¿Ya? Eso no va a ayudar, eso no conecta emocionalmente, eso no vincula y no ayuda. Entonces, ¿qué puede ayudarnos a ayudarle a una persona que no logra salir de ese bucle, ¿no? De lo que ha vivido? Es escuchar, validar, este, confrontar también en determinado momento, ¿no? Pero si ya es una situación permanente y que ustedes ya han identificado como problema, o sea, como que estar atrapado en el pasado le impide vivir, ya no lo pueden ayudar ustedes, ya no lo pueden trabajar ustedes. Eso es un trauma y eso lo tendría que abordar un profesional de la salud. O sea, hay cosas que sí pueden ayudar a atender en el momento, pero hay situaciones en que ya se les escapa de las manos, ¿no? Entonces, no puedes confrontar o dar lecciones en el momento porque la persona no está preparada para poder entenderlo. Así que eso configura una situación que necesita un abordaje especializado, ¿no? Muy bien. Que te vuelva a decir que ya está. Muy bien. Vamos a continuar con la clase. Paola, por ahí ya, si quieres, se me fue la inspiración, ya lo escuchas en la clase grabada. Este, a ver, vamos a continuar. Ahorita. Muy bien. ¿Qué dice el modelo de Goleman? ¿Ya? ¿Qué dice el modelo de Goleman? Goleman tiene 5 pilares con el cual explica. Como les decía, es bastante sencilla. Es bastante sencilla esta teoría de Goleman, ¿no? Primero porque
traduce los conceptos de competencias claras. Es bastante sencilla. El autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía, las habilidades sociales, se hace bastante sencillo. Su modelo dice, permite observar y trabajar las emociones, ¿ok? Cotidianamente. O sea, no necesitas sentarlo, tenerlo aquí una hora trabajando de eso, sino que a través de las experiencias diarias tú también puedes ir trabajando estas emociones en tu práctica, en tu cotidianidad. Y también reconoce este modelo al docente, ¿ok? Bueno, mejor dicho, el docente puede aplicar este modelo del aula, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva, el aprendizaje no solamente va a depender de cuánto es que sabe el alumno, ¿ya? Sino también de cómo maneja estas emociones. Es un integral. Yo no evalúo solo porque saque buenas notas. También, incluso en las escuelas, ¿no? Hacen las competencias de conducta, ¿no? De comportamiento, de participación. Entonces, porque también se están evaluando estas otras competencias que ayudan al desarrollo integral del estudiante. Entonces, el modelo de Goleman se organiza en estos 5 pilares, son estos 5 componentes. ¿Qué es lo que dice de estos componentes, no? No basta con que yo sepa mucho, no basta con todo el conocimiento que yo tenga, sino también el cómo comprendemos y el cómo entendemos esto que nosotros estamos sintiendo. Entonces, para que se nos haga más sencillo el poder entender estos componentes o estos pilares, ya vamos a ir viendo unas definiciones que se los he puesto en un cuadrito y un ejemplo para poder entender la situación. Entonces, el autoconocimiento viene a ser esta capacidad en la que yo puedo identificar lo que siento. Entonces, el autoconocimiento es nada más que saber qué estoy sintiendo. ¿Por qué lo estoy sintiendo? En el momento en que está ocurriendo. Eso es el autoconocimiento. No es yo me pongo a pelear y en ese momento grito, despotrico, golpeo porque necesito pelear. No, es eso que estás sintiendo, estas ganas de pelear, esta gana inmensa, esta fuerza inmensa que tienes de pelear. ¿Por qué la sientes en este momento? Ese es el autoconocimiento, ¿no? Ejemplo, una docente que reconoce que se siente sobrepasada antes de reaccionar con el grupo, lo que le permite ajustar la respuesta, ¿no? Esta docente, vuelvo a este ejemplo, ¿no? De esta maestra que se sentó, que el grupo no le prestaba atención, se sentó, apagó su monitor, dejó de hacer su clase, se sentó y todos la quedaban mirando. Y la docente le dice, ¿no? Bueno, yo me he tenido que sentar porque en realidad estoy frustrada porque ustedes no prestan atención. Yo preparé mi clase, traje todo esto y ta, 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 y ta, ta, ta. Sin embargo, no he logrado conectar con ustedes. Así que no tengo más remedio que sentarme, ¿no? Porque en realidad estoy enojada, pero no tienen ustedes la culpa del enojo que yo estoy sintiendo. Es más, creo que se van a tomar el tiempo en conversar lo que quieren y yo me siento aquí a tratar de tranquilizarme, ¿verdad? Yo entiendo, comprendo, admito lo que estoy sintiendo y ajusto la respuesta que pueda tener. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Acá está. La autorregulación. ¿Qué se dice de la autorregulación? Y es no ser esclavo, dice, capacidad de manejar las emociones. No ser esclavo de nuestros impulsos. Por ejemplo, ocurre muy frecuentemente, ¿no? En personas que son más instintivas, ¿no? Más de hacer las cosas porque las sienten en el momento que de pensarlas, ¿no? Entonces, son más instintivas que más analíticas. ¿Y qué pasa con estas personas? Luego se arrepienten de lo que dicen. Estoy recordando una experiencia de uno de mis consultantes, ¿no? El esposo llegó tarde a la casa y la señora le grita, ¿qué te has creído? Que yo me quedo con los chicos, trabajo, vengo acá, tengo que aguantar a estos muchachos, y tú qué te has creído, llegas bien feliz, campante, encima te has ido a jugar fútbol y ta, 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 y ta, ta, ta. Y al esposo lo dejó así como que estampado en la pared de tanta queja, ¿no? Y es esclavo de tu impulso, de tu enojo, te llevó el enojo. Después, bueno, lo recuerdo esta experiencia porque ya en consulta la esposa me dice,
Pero sabes que yo estaba tan molesta, pero tan molesta que lo que quería era soltar mi veneno. Así, textualmente estoy hablando de lo que me decía, que cuando terminé de hablar, veía la expresión de mi esposo y recordé que él ya me había dicho, me había comentado semanas antes que tenía un evento con los chicos de su trabajo y que iba a irse a jugar fútbol y luego venía a casa. Y era algo que ya habíamos pactado, pero yo estaba tan absorta en mi enojo que le lancé las cosas y lo herí porque le dije muchas cosas feas. Y es así. Es ser esclavo de lo que, de tus impulsos. No piensas, no piensas, actúas ante lo que estás sintiendo. Y esto es la autorregulación, es ser capaz de poder controlar esto que estás sintiendo. ¿Ok? Yo no quiero reprimir lo que estoy sintiendo, pero sí necesito controlar esto que estoy sintiendo, gestionar esto que estoy sintiendo. Entonces yo puedo de repente, ¿no? Como le decía a mi consultante, muy bien, ¿cómo te hubiera gustado? Ahora que ya sabes todo esto, ahora que ya sabes que le hiciste daño a tu compañero, ¿cómo te hubiera gustado reaccionar ante esto? No me hubiera gustado que él hubiera notado que yo estaba enojada y que me hubiera dicho, ¿no? ¿Quieres pelear? Algo así como, ¿quieres pelear? Entonces espérate para prepararme, ¿no? O ya sé que estás en modo pelea y te voy a escuchar, pero no te voy a prestar atención. Algo así como que, habla con mi mano, ¿no? Ya sé, quieres que grites, pero no te voy a dar, no te voy a hacer caso, ¿no? Algo así era lo que comentaba la pareja. Y esto es el ser consciente, ¿no? Ser consciente de lo que sientes. ¿Por qué? Porque en vez de actuar, de sancionar o de castigar en el momento, ya si lo llevamos al contexto escolar, ¿no? Tú reflexionas realmente y tratas de entender por qué se dio la situación. Y a través del análisis ya puedes tomar una decisión. Allí podríamos decir que nosotros hemos aplicado dos pilares de la inteligencia emocional. El conocerte porque estás identificando cuáles son tus disparadores y el segundo es la capacidad de poder regular esto que estás sintiendo, ¿no? Ya, estoy molesta, sí, muy bien, pero que el enojo no domine mi raciocinio, que el enojo no me controle, ¿listo? Que no opere el enojo. No se me estoy acordando ahorita de intensamente y el muñeco rojo ahí operando la máquina, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, que no sea algo así, sino que tengas este espacio de poder controlar esto que estás, no controlar, regular esto que estás sintiendo. ¿Listo? Tercer pilar, habla de la motivación. De la motivación. Dice que es la capacidad de orientar las emociones hacia metas y propósitos. Entonces, con esto yo puedo dirigir esto que estoy sintiendo. En este momento me siento llena de energía. Muy bien, ¿qué tengo pendiente de hacer? Tengo pendiente de hacer clases, esta cosa, diseñar. Muy bien, oriento todo eso, toda esa emoción, ¿no? Toda esa fuerza que siento, la oriento a algo en específico. Entonces, el dirigir tus emociones hacia las metas específicas, manteniendo el optimismo, evita fallos, evita que yo luego me sienta que no avancé nada, que no hice nada. Digamos, llevémoslo al contexto escolar, ¿no? Una docente dice, mantiene su compromiso con la enseñanza a pesar del cansancio y de la rutina. ¿Por qué? Hay chicos dentro del grupo que sí responden. Y me encanta, por ejemplo, este alumnito que ha ido mejorando. Te recuerdo una reunión de los docentes en los que una maestra decía, al principio yo estaba muy frustrada, una maestra de primero, porque los niños llegaron sin saber leer, sin saber escribir, yo he tenido que hacer un trabajo de cero, pero yo estoy muy feliz por el compromiso de dos papás en los que vinieron a preguntar, Miss, ¿qué le hace falta a mi hijo? Voy a estar de vacaciones y quiero ayudarle en el colegio, ¿qué le hace falta? Y el papá tenía dos hijitos, pues, ¿no? Y le mencionó lo que les faltaba, lo que necesitaban y conjunto así con la maestra, con los papás, los niñitos lograron aprender a leer, mejoraron en la lectura, en la escritura. Esos, por ejemplo, esos son cositas en las que tú puedes, esas emociones las puedes redirigir, ¿no? Esas situaciones las puedes redirigir para que te vuelvan a apasionar tu trabajo, ¿no? Para que mantengan energizado tu compromiso, por ejemplo. ¿Qué más? Dice, la empatía. Dice que es la habilidad de poder leer las emociones ajenas.
¿ya? Y responder de forma adecuada. No es tanto el ponerme en los zapatos de la otra persona. Yo no necesito sentir lo que siente la otra persona, pero sí necesito pensar más allá de lo que está viviendo la otra persona. Leer eso que está sintiendo, ¿no? Entender, aunque no me haya tocado esa experiencia, entender lo que está viviendo la otra persona. Y de acuerdo a eso, responder de manera adecuada. Por ejemplo, ¿no? En la escuela, la profesora interpreta este comportamiento de un niño que siempre interrumpe, que hace por ahí chistes, ¿no? Como una señal, por ejemplo, de aburrimiento. En vez de pensarlo como que el estudiante lo hace para molestarla a ella, que lo hace porque es un malcriado, la etiqueta, lo entiende como que es una señal de que el muchacho está aburrido, ¿no? O que el estudiante está aburrido. Entonces, no lo toma como indisciplina, sino lo toma como un medidor o como un indicador de que de repente necesita hacer una pausa. Esa es la empatía. Yo no pienso solo en mí, no me creo el centro del universo, sino que yo estoy como espectador mirando a los demás, mirando lo que ocurre. Y el quinto componente, el quinto pilar, es las habilidades sociales, ¿no? ¿Qué dice de las habilidades sociales? Que es la capacidad de comunicarse de manera asertiva y resolver conflictos, ¿no? Que es el gestionar las relaciones para que yo pueda influir, para que yo pueda liderar, para que también pueda resolver situaciones conflictivas o tomar decisiones también, ¿no? Entonces, estas habilidades sociales van a promover, por ejemplo, que el ambiente dentro del aula sea un ambiente respetuoso, sea un ambiente que en situaciones de conflictos las podamos utilizar como una palanca de aprendizaje, más no como un problema, no como una situación que necesita ser resuelta inmediatamente y como sea, sino como oportunidades de poder mejorar. Entonces, estos son los 5 pilares. Estos componentes, de hecho, no van a funcionar de manera aislada, ¿ok? ¿Por qué? Para el docente, lo primero que tiene que hacer es reconocer lo que siente. Lo segundo que tiene que hacer es decidir cómo va a actuar con lo que siente. Lo tercero es el compromiso, ¿no? Esta motivación, el sostener su compromiso, que le va a permitir mantenerse allí, no importa de un hilito, pero agarrado a su función de enseñanza. El de poder comprender a otros, el de ser empáticos, el de entender a tus alumnos, el de no etiquetarlos, sino tratar de entender. Insisto, la conducta tiene una función. Si ustedes han participado conmigo en otras sesiones, en otros cursos, siempre les vengo insistiendo en eso. ¿Por qué? En verdad que el entender la función que tiene la conducta, o sea, para qué se portó de esa forma, el no catalogar o el no interpretar eso, sino entender para qué funciona, a mí en lo particular me ha ayudado y me ha librado de muchas situaciones problemas, porque entiendo qué es lo que ocurre. Y allí es cuando nosotros podemos separarnos de no volverme parte del problema o no volverme el eje del problema, sino mirarlo desde afuera y me permite incluso tomar mejores decisiones para solucionar. Por eso es importante el entender, el ser empático no implica que yo voy a dejar pasar muchas cosas a la otra persona. Entiendo lo que la otra persona está sintiendo, pasando, viviendo y mejora la respuesta que yo tengo que dar ante esta situación. ¿Ok? Entonces, acuérdense de este modelo que no solamente nosotros estamos en el aula transmitiendo contenidos, sino también estamos enseñando, ¿no? De la parte emocional, estamos puliendo la parte emocional. Somos el modelo emocional que tiene el estudiante cuando se relaciona con nosotros dentro del aula. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Tienen preguntas? ¿Sí? Ya vamos a entrar a la tercera media hora de nuestra clase de hoy. Y vamos a ir analizando esta relación que tiene la inteligencia emocional con la cognición y el aprendizaje. Vamos a ver esta triada, emoción, cognición y aprendizaje. ¿Ok? Entonces,
Por muchos, muchos, muchos años se ha pensado que el aprendizaje, ya les venía diciendo, era simplemente cognitivo, que sea bueno en matemáticas, que sea bueno en ciencias, en lectura, en lenguaje, tiene que sacar buenísimas notas en eso. Lo demás no importa. No importa si tiene destrezas deportivas, no importa si se sabe relacionar bien con sus compañeros, eso no importa. Que sea inteligente es lo principal, que sea competitivo. Eso no es que ahora no se tome en cuenta. De hecho, se busca también, pero que se busca que incremente la competencia intelectual, pero también que vaya desarrollando esta parte que es las habilidades blandas, que les decía yo, lo que nos diferencia de uno de otro. Entonces, este enfoque, el que ha propuesto Goleman, el que ya les venía explicando con sus principios, ¿ok? Reconoce que las funciones cumplen una función reguladora sobre cómo funciona el cerebro y cómo funciona el aprendizaje, ¿ok? Entonces, eh, ¿cómo es que influyen, ya? ¿Cómo es que influyen las emociones en los procesos cognitivos? ¿Cómo funcionan? ¿Ya? Dice que cuando una persona se encuentra emocionalmente desbordada, aquí no atiende, no recuerda, no evoca y se reduce su disposición a aprender, es decir, que no está conectado, no está motivado. Ya lo vimos en el apartado anterior. Este es desde la perspectiva cognitivista. Desde la perspectiva conductista, dice que el aprendizaje no se explica a partir de procesos internos, como pensamientos o como emociones entendidas como estados mentales, sino se entiende como cambios, ¿no? Se entiende como cambios observables en la conducta que ocurren en la interacción con el ambiente. ¿Qué significa esto? Es que en el enfoque conductista, perdón, las emociones no se van a analizar como experiencias internas, como experiencias que solo yo sé cómo las sentí, cómo las viví, nadie más va a saber eso. No, no las va a entender, no las va a analizar así, sino que las va a analizar por cómo se dio la respuesta conductual y fisiológica. ¿Ok? Por ejemplo, yo sentí miedo, ¿no? Con esta, no sé si ustedes habrán visto esta noticia del chico que atropelló a una deportista y se fugó y todo, ¿no? Entonces, se escuchan muchas versiones y todo esto, ¿cierto? Entonces, difícil de repente entender que el chico estaba en shock, pero todas sus demás conductas hacen o muestran que en realidad no estaba en shock. Lo que trataba de buscar era salvar su pellejo, ¿cierto? Esas respuestas conductuales son las que se analizan, son las que se observan, no lo que él pensó, no lo que los demás interpretan que estaba en shock y tenía mucho miedo y por eso huyó, sino las respuestas conductuales y las respuestas fisiológicas, ¿ok? Entonces, a través de esto, estos estímulos van a influir directamente en la forma en que la persona responde, aprende o evita ciertas circunstancias o ciertas situaciones. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Ay, ¿verdad? ¿Qué es lo que se dice de la emoción y el aprendizaje? Desde la perspectiva conductista. Ya hemos visto la perspectiva de Goleman, ahora estábamos viendo la perspectiva conductista, sobre todo de los estudios de Skinner, ¿ok? Que sostiene que la conducta se fortalece o se debilita según las consecuencias que se producen en el entorno. Es decir, dependiendo de la consecuencia, esa conducta va a permanecer o va a desaparecer. Entonces, la emoción desde el aprendizaje dice que en este enfoque, ¿ok?
normalmente llamamos emoción, ¿no? Emoción. Pero para este enfoque son conductas observables. Por ejemplo, lo que nosotros decimos tristeza, la conducta sería llanto, por ejemplo. Lo que nosotros decimos tristeza, la conducta es evitación, es silencio, ¿no? Eso es conductas observables, llanto, evitación, impulsividad, de repente o silencio, tristeza. Y las respuestas fisiológicas también, las respuestas fisiológicas y los patrones aprendidos de comportamiento, ¿ya? Entonces, estas respuestas influyen directamente en el aprendizaje porque modifican la probabilidad de que una conducta ocurra o se mantenga. Ejemplo, dice, una conducta de participación es seguida por una burla o castigo. De repente, en el aula de clases, ¿no? Está comentando, no sé, a ver, un nombre por acá. Daisy. ¿Ok? Daisy está comentando. Daisy pregunta, Jessica, ¿y cuál es el primer paso para reprimir emociones? Y todo dice, oye, Daisy, ya pues, la profe está diciendo que no es que hay un primer paso para reprimir, ha dicho que no se reprime, que tenemos que gestionar. Ya pues, Daisy, nada de esas preguntas. Comienzan a fastidiarla Daisy por hacer esas preguntas. ¿Verdad? Entonces, Daisy puede sentirse avergonzada. Ay, ¿cómo me van a decir así? Ahí hay una respuesta, una participación que es seguida de burla. Entonces, para la próxima, Daisy ya no va a querer participar, ya no va a querer hacer preguntas. ¿Por qué? Porque la consecuencia, o sea, a esa respuesta, la consecuencia fue la burla. Y ella ya no quiere que se burlen de ella, ¿no? Entonces, va a disminuir su conducta de participación. ¿Vale? Sin embargo, si yo le digo, Daisy, a ver, Daisy me ha preguntado, ¿cuál es el primer paso para no reprimir emociones? Buena pregunta, Daisy, pero voy a corregirte. No sería reprimir, sino sería gestionar emociones. Y el primer paso es reconocer lo que tú sientes. ¿Listo? Segundo paso es entender lo que estás sintiendo en el momento en que está ocurriendo. Y el tercer paso es pensar cuál va a ser la decisión o cuál va a ser la acción que le va a continuar, ¿no? Que va a continuar después de el entender lo que sientes y el que puedas identificar aquello que sentiste. ¿Listo? Entonces, eso, ok, Daisy, ya no la castigué, ya no nos burlamos, la encomié más bien. Buena pregunta y corregí. Entonces, este refuerzo va a hacer que esta conducta de participar aumente. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Déjenlas libres sus emociones, no las repriman, entiéndanlas. Muy bien. Hasta aquí vamos bien con este primer paso de emoción y aprendizaje, ¿sí? Vale. Aquí les he puesto el ABC. El ABC. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero con el ABC. Segundo, ay, ya está. Vamos a ver ahorita la relación entre la emoción y la atención y la emoción entre la emoción y la memoria. Entonces, la atención, el conductismo la identifica así. La atención es la permanencia de una conducta frente a una tarea. Y dice que las conductas, por ejemplo, asociadas a la ansiedad, al miedo, a la frustración, suelen generar evasión o escape. Ejemplo. Ya. ¿A quiénes de ustedes no les gusta las actividades de manualidades, las tareas de arte? ¿A quiénes no les gusta? Y de repente la tarea es esto. Tienen que hacer una manualidad con conchitas o con esas perlitas diamantes, le dicen, ¿no? Que tienes que pegar una por una. Y tú dices, oh, no, eso es imposible. A mí me estresa esto, ¿no? A otras personas les relaja, pero a mí no. A mí me estresa. Entonces, tú vas a estar ahí un ratito y de pronto dices, no, ya me cansé, me voy. Estoy con frustración, estoy frustrada, aquí no me sale bien esto. No, me voy.
Eso es una conducta, a algunos les gusta, a otros les estresa. Eso es una conducta de evasión o conducta de escape, ¿no? De repente el que comienzo a renegar, el que comienzo a hacer malas cosas, o de repente pongo muchas excusas, ya eso es una conducta de escape. Ahí nada más estoy identificando que no quiero hacer la tarea, ¿no? Que no me gusta. La persona que observa, en este caso el docente, tiene que darse cuenta que no es que el niño sea un malcriado, que no sepa o que no quiera hacer, sino que no le gusta la actividad que está haciendo y tiene esas respuestas, esas conductas como respuesta, ¿no? Ante su emoción, ante su ansiedad o ante su frustración, por ejemplo. ¿Listo? Me desesperan, dice. Y a algunos les desespera, a otros les gusta, ¿no? Todos tenemos distintos intereses respecto a qué te enfoca, ¿no? Y eso es parte también de ir entendiendo cuáles son tus gustos o intereses y eso es lo que te va a llevar a relacionarte con cuán motivado vas a estar con cierta actividad. Vamos viendo ahorita la relación entre emoción y memoria. Entre la emoción y la memoria dice que el conductismo, bueno, en decir conductismo no explica la memoria como un proceso interno. De hecho, la memoria es la unión de todo lo que hemos aprendido, es la asociación de lo que hemos aprendido, estímulos y respuestas. Así explica la memoria el conductismo. Entonces, una situación, por ejemplo, si una situación académica se asocia con mucha frecuencia a consecuencias negativas, por ejemplo, el que yo quiera participar y la Miss me diga, no, 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 tú ya no, porque tú hablas mucho y no dejas hablar a los demás compañeros. O de repente que yo levante la mano y mis compañeros atrás, otra vez, no puedes callar, dale oportunidad a otros, ya deja de molestar y más comentarios, ¿no? Entonces, la maestra le dice que no, los compañeros la molestan porque se cree sabionda o sabiondo y entonces esa persona deja de participar. Ya no, ya no tiene esta motivación, ¿no? Ya no tiene o la emoción que lo está embargando, digamos, es el desgano, ¿no? Ante esta situación negativa, ante esta consecuencia negativa. Entonces, el estudiante puede aprender respuestas de evitación, lo que va a implicar en impactar en su aprendizaje académico. Entonces, cada vez que hacen una pregunta, él ya no va a querer responder porque todos le hacen así como que carga un montón. Entonces, ya no lo hace. Responde para sí de repente o simplemente escribe la respuesta, si es que no va a bajar en su aprendizaje. Pero de repente, los reforzadores externos han sido como que, ya que te la crees, que no sé cuánto, que por aquí y por allá. Y el chico ya se unió a la vagancia del aula, ¿no? Puede pasar también. Entonces, de otra forma también puede ocurrir entre esta emoción y memoria, y es que cuando nosotros estamos ansiosos o preocupados, nos olvidamos de las cosas, ¿no? Hace poquito han sido los exámenes de admisión, ¿cierto? A los chicos que terminaron quinto, los que estaban cursando cuarto para quinto, y dan exámenes de admisión. Y se les olvida todo lo que han estudiado. ¿Por qué se les habrá olvidado? Si ellos estudiaron. Y es aquí, es la exposición al alto castigo emocional. ¿Cuál será el castigo emocional? El no ingresar, el no poder cumplir los sueños, el que dirá la familia, el cómo me verá socialmente los amigos y varias cosas. Entonces, todo eso, esa evaluación con alto castigo emocional, eh, responde con bloqueo conductual, ¿no? No responde su tarea, no responde el examen, guarda silencio, deja de hacer el examen, se rindió. ¿Ya? Entonces, aquí está la relación de la emoción y la atención, entre la emoción y la memoria. Vamos a ver ahorita la última relación que es emoción y motivación. Entre la emoción y la motivación dice que las conductas que han sido reforzadas, ¿ok? De manera positiva o negativa, pero reforzadas, tienden a repetirse. Sin embargo, las conductas que han sido castigadas tienden a extinguirse, ¿ok? Si yo no refuerzo una conducta, supongamos,
mis compañeros comienzan a molestarme cuando yo quiero hacer mi participación y comienzan a silbarme o comienzan a decirme sábelo todo y yo simplemente no les presto atención, no les hago caso, ¿no? No les hago caso y continúo, levanto la mano, me dan la palabra, respondo, me dicen que sí, que está bien o coinciden conmigo y eso, ese reconocimiento, entonces hace que esta conducta de ignorar el contexto de los compañeros, seguir participando, se refuerza, ¿ok? Aumenta la probabilidad de esta conducta. Sin embargo, si lo que él dijera, ¿no? O lo que participara la profesora de repente o el docente minimiza o no presta atención a lo que dice, es como que si recibiera un castigo o humillación, entonces la conducta de participar disminuye, ¿ya? Por como consecuencia ha recibido castigo o de repente no se reforzó en el momento adecuado. Bien, hasta aquí vamos bien, chicos. ¿Sí? Muy bien. Ya estamos en los minutos finales, así que vamos a ir haciendo esta actividad pequeñita, una actividad chiquitita, y es que vamos a invitarlos a la reflexión, ¿ok? Qué emoción de ustedes impacta más en su aula? Vamos haciendo memoria de repente de algo que a ustedes les pasó, un enojo. De repente trabajan con niños pequeñitos y por allí levantaron la voz o le llamaron la atención muy fuerte a otro pequeñito y ya no quiere participar, ya no quiere ir a clases, te huye. O de repente le grité por allí y ya me pasó eso, ¿no? A ver, vamos participando. ¿Qué emoción impacta más en el aula, en su aula? Catherine, las burlas. Uf, sí, yo creo que de los tres niveles de enseñanza, el trabajar con adolescentes es el más complicado, mucho más complicado. Están en una etapa durísima, están en pleno conflictos de descubrir quiénes son, por eso es adolescente, y cuesta mucho mantenerlos motivados, ¿no? Enojo y tristeza, dice Yenelfis, ¿no? Pero la pregunta es tuya. ¿Qué emoción tuya, ustedes creen, qué emoción ha impactado más en el aula en el que ustedes han trabajado? Ustedes se burlan o los chicos se burlan. Ya, por eso, la pregunta es, ¿qué emoción mía impacta más en mi aula? Empatía, alegría, enojo. Ya, Catherine, empatía entonces. Ujú. Pamela dice su apatía. Ujú. Ya, muy bien. ¿Y esa emoción, cómo influye en sus decisiones pedagógicas? Pamela, sí, eso no se puede ocultar, Pamela, lastimosamente. Habría que buscar, Pamela, tendrías que reconectar contigo, con esos inicios de la Pamela que enseñaba, para identificar dónde perdiste, ¿no? La pasión, dónde perdiste el compromiso, o qué cosas te están apagando, ¿no? Porque estás llegando apática a la escuela. Aunque
algunas personas dicen, es como que yo salgo de mi casa, llego al colegio y me visto de profesora, salgo del colegio y me quito el traje de profesora y voy modo mamá, modo hija, modo tanto. Hay algunas personas que sí saben diferenciar y hacer eso, pero hay otros a quienes nos cuesta mucho liberarse o romper, ¿no? Soltarse del trabajo y mucho más cuando tienes que llevar cosas del trabajo a tu casa. Entonces puede ser que este exceso de trabajo, esta carga, no solo de laboral, sino también esta carga emocional de tener que resolver situaciones personales, familiares, de los demás chicos, están mellando en tu pasión, ¿no? En tu alegría. Ujú. Yoguaira, los pequeños son como antenitas parabólicas, todo captan. Y pareciera que no, ellos están como que están en su juego, pero sí están ahí captando todo, ¿no? Ujú. Sí, es un buen inicio, Pamela. Nos pasa a todos, ¿ah? No creas que eso es algo malo. En cualquier momento de nuestra vida y de nuestra profesión nos ha pasado que hemos estado agotados. A veces no porque las cosas no las hagamos bien nosotros, sino por factores externos, ¿no? Impedimentos, trabas, de repente que la gente no recibe con el mismo entusiasmo o amor que tú haces las cosas, ¿no? Entonces, sí, este autoanálisis o este revisar esta emoción que está impactando en tu aula va a ayudarnos realmente a que nosotros podamos reconectar con estas cosas que nos llevan a levantarnos, a salir de la cama y hacer lo que hacemos. ¿Okay? Porque no necesariamente hay que decir, yo salgo de mi casa a trabajar porque necesito el dinero, sino debe haber otro motivo. Perdón, el motivo es salir porque necesito el dinero, pero debemos encontrar la motivación, que es la energía que te haga levantarte de la cama, bañarte, arreglarte y salir con gusto. No importa si el contexto es difícil, pero tú sales con gusto a hacer tu trabajo, ¿no? Y es así. Entonces, en cualquier momento de nuestra vida, a mí también me ha pasado, en mi vida profesional también he tenido miedo de ejercer, no quería hacer nada. Yo decía, bueno, ya viviré de mi esposo, pues que me mantenga, me está escuchando. Este, y me hacía así como que, no, tú trabajas, anda, trabaja, ¿para qué te has formado? Vas a estar aquí de ama de casa. Dije, voy a estar un tiempo de ama de casa. Y yo dije, voy a tomarme un año sabático, pero mi año sabático duró como 4 meses. No es para mí la vida casera, no es para mí definitivamente. Entonces, dije, no, ya, prefiero trabajar que estar en mi casa, ¿no? Al menos me pagan por allá. No, mentira. Es más gratificante, uno va encontrando cosas con las que te vas animando. Entonces, sería bueno hacer este autoanálisis, identificar qué es lo que nos está matando la energía para poder de repente cortar por ahí con eso y encontrar nuevamente este enganche. Hago esta reflexión al final porque es parte también del desarrollar la inteligencia emocional y del desarrollo socioemocional, para que vean, no solo lo que sentimos es solo mío, sino que también impacta a los demás. Y me quedo con la experiencia, discúlpenme si a los demás de repente por ahí no les devolví un comentario, me quedo con esta experiencia que nos contaba de la apatía, porque se siente. Si tú no vas motivada, no vas con ganas de enseñar, los chicos sienten esto y también baja esas ganas. No digo que ellos también van a dejar de estudiar y todo eso, sino que se siente como que muy flojito, ¿no? Se siente como que no hay empuje, no hay ganas, entonces se pega eso. Y pues lo que buscamos es más bien salir de esto, ¿no? Entonces, eh, hay algo que conductualmente decimos, ¿no? A veces no tenemos ganas de hacer las cosas, pero hazlas aunque sea obligadas. Aunque sea obligada. Si no tienes ganas de bañarte, báñate aunque sea obligado. Si no tienes ganas de asearte, aséate aunque sea obligado. Si no tienes ganas de comer, come aunque sea obligado. Porque a medida de obligación, y nosotros somos de rutinas y somos digamos, de cosas que se aprenden como que se hacen muy
naturales, muy autónomas, entonces el cuerpo y el cerebro empieza a entender estas rutinas y luego se van a hacer como parte de, ¿ok? Yo tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, espero que les haya gustado la sesión de hoy. Nos estamos inaugurando curso, así que nos vamos a encontrar el día miércoles, igualmente a las 6 de la tarde, para seguir trabajando. Y ahorita les van a pasar, no se vayan por favor, unos 5 minutitos. Nuestro coordinador nos va a explicar cómo marcar nuestra asistencia, cómo bajar nuestro material, cómo tramitar nuestros certificados, que también es muy importante. Y les digo por qué, porque no todas las personas se disponen a trabajar este aspecto. No todos. Hay que estar bien valiente, hay que ser bien valiente para trabajar esto y para ser capaz de decir, mira, esto me está pasando a mí y yo quiero crecer. Así que los invito a acompañarnos estas 5 sesiones y nos estamos encontrando el día miércoles, Dios mediante. Cuídense mucho. Un abrazo.